Hola chicos de EAR Chile, soy su profesora de Historia y en la clase de hoy vamos a hablar sobre los pueblos indígenas y la colonia. Para comenzar, vamos a hacer una breve síntesis de la clase anterior, en la cual señalábamos que en el siglo XVI, cuando llegaron los españoles a Chile, se encontraron con una extensa geografía muy diversa, muy variada entre sí, y por lo tanto grupos de asentamientos humanos también muy variados, muy distintos unos de otros, puesto que debían adaptar su cultura, su forma de vida al lugar geográfico en el que se encontraban y también a las condiciones climáticas que este territorio les ofrecía. Así tenemos grupos que en su forma de vida eran muy distintas, teníamos grupos que eran nómadas, algunos incluso eran nómadas del mar, que trasladaban a sus familias y que hacían su vida al interior de su balsa, incluso trasladando el fuego hacia donde ellos se movían. Y también había algunas formas de vida más organizadas y se encontraban en asentamientos más sedentarios, con formas de agronomía bastante bien desarrolladas. También en su organización social teníamos algunas que estaban muy bien estructuradas, que vivían en sociedades muy organizadas, otras que se agrupaban en caso de emergencia, pero siempre existía eh, una relación, un vínculo entre ellos, y otros que simplemente eran bandas de máximo 30 personas que se desplazaban de un lugar a otro en búsqueda del sustento diario. También el tipo de economía era muy distinto, como decíamos, había algunos nómadas que recorrían extensos territorios a pie buscando alimento, así como otros recorrían extensiones marítimas cazando lobos o mariscando, incluso otros grupos que ya tenían un sistema económico mucho más asentado, como sistemas de agricultura bastante avanzados para la época, como era el que presentaban atacameños y diaguitas. ¿Cuáles eran los pueblos aborígenes que estudiamos la clase pasada? Decíamos que estos pueblos entre pescadores y cazadores que se organizaban en bandas estaban los changos, los chiquillanes, pehuenches, tehuelches, chonos, alacalufes, onas, yaganes, mapuches. Y también falta mencionar acá a los diaguitas y a los atacameños. Sin embargo, en el año 1536, con la llegada de Diego de Almagro a nuestro país, que ya había sido bastante ardua en el resto de los pueblos americanos, los pueblos ya del Centroamérica, llegó hasta el territorio chileno. Esto significó un impacto bastante grande en las sociedades de estos grupos indígenas que habitaban nuestro país, puesto que llegaron a transformar sus vidas de manera radical. Aunque a pesar de todo esto, ellos fueron capaces de mantener muchas de sus tradiciones. Este impacto fue mucho mayor en las sociedades que habitaban lugares ocupados por los españoles, puesto que igual había sitios en los que los españoles aún no habían llegado, y entonces como más al sur, como en la Patagonia chilena, y por lo tanto ellos lograron mantener sus tradiciones durante muchos otros años, puesto que no se vieron invadidos ni se vieron enfrentados a esta máquina de destrucción un poco que significó la conquista, puesto que la población indígena disminuyó drásticamente, alcanzando un mínimo a mediados del siglo XVII. Luego fue necesario realizar algunas políticas públicas para que la población pudiera recuperarse. ¿Por qué se produce esta disminución en la población indígena? Porque para los españoles era fundamental utilizar la mano de obra indígena en las labores como la minería y la agricultura. Y entonces instauraron algunas instituciones como la encomienda, la mita, el repartimiento, que legalizaba el trabajo de los indígenas y establecía para ellos también la obligación de pagar ciertos tributos. ¿Cuáles son los cambios jurídicos que comienzan a surgir en los pueblos originarios? Para comenzar, cuando llegan los españoles a Américas se inicia un intenso debate respecto de la humanidad de los indígenas. Algunos decían que no eran humanos,
que no tenían alma, por lo tanto, entonces daba lo mismo, que no sufrían, que no experimentaban emociones, y eso los hacía inhumanos, por lo tanto se los podía explotar porque en esta explotación no sufrían. Recordemos que había un grupo de españoles que llegaron a América y que vivieron todo este proceso de conquista, pero también hay un grupo importante de españoles que se quedan en la corte y que consideran esto como una parte del territorio español y que no tienen idea de lo que ocurre realmente en América. Los viajes tardaban un montón de tiempo y sobre todo en recorrer y llegar a lugares como Chile era muchísimo el tiempo que tomaba, por lo tanto los altos funcionarios de la corona no viajaban hasta América, simplemente les bastaba con recibir lo que los españoles que venían a estas tierras les comentaban, y obviamente contaban solamente las cosas bonitas de lo que ocurría, nunca contaban los errores que ellos pudiesen cometer. Finalmente, los indígenas fueron reconocidos como humanos y como súbditos, por lo tanto, de la corona española. No como enemigos ya, por lo tanto ya no podían ser esclavizados o aniquilados, pero sí fueron declarados incapaces relativos. Esto quiere decir que son sujetos casi, por decirlo de alguna forma, semi-humanos, y que requieren, por lo tanto, de un español que los tutele, que los evangelice, que los cuide, que les enseñe, que los instruya, para que de este modo ellos puedan alcanzar su máximo potencial. Entonces, en esta entrega que se hace a los españoles comienza a producirse una serie de abusos de toda índole. Fue en el debate de Valladolid cuando Francisco Ginés de Sepúlveda inicia una discusión acerca de la condición de los indígenas americanos, que se extendió por casi un año. El rey Carlos I convocó a debate en la ciudad de Valladolid para zanjar la cuestión. Y aquí Francisco Ginés de Sepúlveda, quien está en la fotografía, un teólogo español, señaló que los indígenas eran bárbaros e inhumanos, lo que justificaba su sometimiento por medio de la guerra justa, es decir, su esclavización en caso de ataques. Vamos a ver en la próxima clase las características que tenía esta guerra justa. Ya, pero es importante entender que este señor consideraba que los indígenas no eran humanos porque se los podía torturar y aguantaban bastante las torturas de los españoles. Sin embargo, había también una postura indigenista que estaba representada por el fray Bartolomé de las Casas, que él defendía la plena condición racional o humana de los indígenas y señalaba como base que todas las naciones del mundo forman parte de la humanidad y poseen derechos similares. O sea, antes de hablar de derechos humanos, que fue por ahí por el 1800, ya en 1550, el padre Fray Bartolomé de las Casas planteaba la idea de la existencia de derechos humanos que eran similares para todos los humanos. El debate de Valladolid no logró nada finalmente, no resolvió la cuestión y el tratamiento que se les dio a los indígenas siguió siendo el mismo. Acá tenemos que entender que hay dos posturas, ¿cierto? La postura antiindigenista, que señala que son bárbaros inhumanos y reflejaba los intereses que tenían los españoles que habitaban América, que habían recibido a estos indígenas bajo su cuidado y que consideraban que estos podían ser usados como mano de obra forzada, porque favorecía sus intereses económicos. Sin embargo, la postura contraria señalaba que los indígenas eran súbditos de la corona y por lo tanto era deber de la corona velar por el cuidado y por la protección de estos indígenas para que no siguieran siendo víctimas de los abusos de los españoles. Y en la imagen podemos ver cómo eran utilizados como prácticamente animales de carga y cómo iban atados para que no pudieran escaparse. Como decíamos, era necesario legislar respecto de este vínculo que existía entre españoles e indígenas. Y una de las primeras instituciones que se legitima en América es la encomienda, también conocida como encomienda indiana. Se estableció en 1523
y es un derecho que otorga el rey para pagarle a los españoles por los servicios que prestaron en la conquista. Recordemos que todo lo que es el territorio americano es considerado imperio español y por lo tanto el rey necesita súbditos que sean capaces primero de conquistar este territorio. Ya hemos visto que la conquista del territorio chileno supuso también hartas dificultades. Lo mismo en otras partes del territorio americano. Por lo tanto, ¿cuál era el pago que recibían los españoles por esta sacrificada misión? Pues además de un pedazo de tierra, recibían a indios que pudiesen trabajar, que pudiesen laborar la tierra, que pudiesen explotar las minas, para que así el conquistador pudiese recibir el pago por todo lo que había significado dejar su tierra española y venir a sentarse a esta tierra americana. Entonces, este sistema implicaba que un grupo de indígenas era entregado al cuidado de un español y esto obtenía, además de la mano de obra, el derecho a cobrar o recaudar el tributo de estos nuevos súbditos. Entonces estos súbditos tenían que ver la forma de pagar los tributos en oro o en comida que el español le cobraba. El encomendero entonces debía protegerlos, alimentarlos, vestirlos y sobre todo costear su evangelización. Esto implica pagarle a los sacerdotes que evangelizaban, que les enseñaban de Cristo, que les enseñaban el catolicismo a los indígenas. Y además debían adiestrar a estos indígenas para que sirvieran como militares a la corona española. Y esta concesión podía ser heredada o legada a la primera generación de los descendientes. Entonces, si yo a mi muerte quedaba con, no sé, 100 indígenas, esos pasaban como herencia a mis hijos. Y obviamente los hijos de estos indígenas también pasaban como herencia a los hijos del conquistador. En 1523 Hernán Cortés solicita la encomienda al rey como una forma de pago a los conquistadores. Antes no había ningún sistema de retribución por lo que estos hacían. Recién en 1526 se aprueba la encomienda indiana, pero Cortés ya había repartido tierras indígenas a todos sus hombres. Y en la práctica la encomienda derivó en una servidumbre personal, debido a la posibilidad que tenían de cobrarles tributo a los indígenas en metales preciosos, especies o trabajo. Sin embargo, la encomienda indiana tenía un límite permitido de 300 indígenas a mando de un español, pero la realidad señalaba que algunos encomenderos tenían entre 10.000 a 12.000 indígenas a su cargo. Y la ley señalaba que podía heredarse hasta 5 vidas, es decir, 5 generaciones de hijos. Podían heredar a estos esclavos para su servicio, para sus intereses personales. Sin embargo, esta encomienda indiana comienza a generar una serie de abusos y de maltratos en contra de los indígenas, como dijimos, lo que va a generar su disminución bastante dramática. Entonces comenzaron a existir denuncias por los maltratos que recibían los indígenas y la corona, en un intento por evitar que las encomiendas se convirtieran en señoríos, comenzaron a emitir un montón de leyes que van desde 1512 a 1542 siguieron, y eran leyes muy justas. Eran leyes que hablaban, por ejemplo, de 3 meses de vacaciones para los indígenas, un trabajo no mayor a 8 horas diarias, y sin embargo no había ninguna forma de controlar que esto se cumpliera realmente. Por lo tanto, eran las leyes, y las leyes son bastante justas, pero la aplicación de estas jamás se hizo tangible en el territorio americano. Entonces, por el medio de estas leyes, la corona busca fortalecer la burocracia estatal y limitar el poder de los conquistadores. Además, fue creciendo la población mestiza, es decir, los hijos descendientes de españoles e indígenas, y estos trabajaban, pero a cambio de un pago. Esto hace que la encomienda cayera en desuso y fuera abolida, pero fue abolida recién en 1791.
Y estamos hablando de que ya en 1512, es decir, más de 200 años antes, se estaba señalando los abusos que recibían los indígenas. Y recién en 1791, que coincide con la Revolución Francesa y el surgimiento de los derechos humanos, que se pone fin finalmente a la encomienda indiana. Inicialmente, los caciques de las comunidades indígenas eran utilizados como intermediarios para realizar el cobro de los tributos. Pero a partir de 1560, cuando el poder de los encomenderos ya había disminuido, la corona nombró corregidores de indios a funcionarios públicos asalariados por un periodo de 2 a 3 años. Estos nuevos funcionarios debían administrar justicia, recaudar tributos y organizar el trabajo de los indígenas. También existía otra institución que establecía un vínculo entre españoles e indígenas, que era el repartimiento. El repartimiento consistía en la utilización de la mano de obra de los indígenas para trabajar en obras públicas y en labores agrícolas. Y en este caso era aplicado por las autoridades de la ciudad, de las poblaciones. Y aquí no es que a un solo español se le entreguen este grupo de indígenas para que trabajen a favor del español, sino que es un grupo de indígenas que está entregado para que trabaje en favor de la comunidad. Otro sistema era la mita, que era un sistema de trabajos por turnos que habían instalado los incas y que mantuvieron las autoridades españolas. Esto consistía en el trabajo obligado de un tercio de la población de una comunidad indígena durante algunos meses del año. Generalmente este trabajo tenían que desarrollarlo en minas y haciendas, pero a menudo los indígenas se resistieron a estas imposiciones y para disciplinar su comportamiento los españoles aplicaron severos castigos físicos. En la imagen se puede ver cómo los indígenas están trabajando y cómo a su lado está el español vestido de soldado y con una fusta en la mano para darle latigazo en el caso de que ellos no cumplan con lo que el español les está solicitando. Bueno, como decíamos, es súper importante establecer normas sobre el trabajo indígena. Y aquí las autoridades españolas establecieron una regulación al trabajo indígena porque necesitaban acabar con los abusos a los que eran sometidos por los encomenderos, ya que esto, como dijimos, deriva en una rápida disminución de la población. Estas normativas fueron conocidas como tasas y establecieron claramente los deberes de los encomenderos, aunque por lo general estas normas no se cumplieron, debido a que la corona tenía dificultades para controlar, vigilar que efectivamente se cumplieran con estas leyes, que como señalábamos eran bastante justas, porque obviamente la ambición económica de los encomenderos era mayor que el respeto que pudiesen tener por los nativos de América. Algunas leyes que protegieron a los indígenas, la tasa de Hernando de Santillán, que fue un edicto que se publica en 1559, estableció el trabajo en la mita minera de hombres entre los 18 y 50 años, excluía a las mujeres e hijos de cacique y obligaba a que una sexta parte de lo que se producía fuera entregado a los indígenas, el sesmo, o sea, ellos trabajaban de sol a sol, pero recibían solamente una sexta parte del valor de su trabajo. Tasa de Gamboa, que se escribe en 1580, prohibió el servicio personal y estableció el pago del tributo en especies o dinero. En este caso se prohibió entonces que los indígenas sirvieran como esclavos o como mano de obra, pero se les comenzó a cobrar tributos en especie o en dinero o en oro. Y estableció también el sistema de pueblos de indios para asentarlos y facilitar su evangelización. Vamos a describir en un momento más lo que son los pueblos indios. La tasa de Esquilache de 1622 abolió el servicio personal de indios, estableció un pago variable de tributo indígena de acuerdo con cada región del reino, fijó un máximo de 207 días de trabajo al año. Aquí está lo que decíamos sobre las vacaciones que se le daban, pero insistimos, esto no se aplicaba en América, aunque las leyes
el texto fuera bastante justo, la aplicación era absolutamente opuesta. Y la tasa de Lazo de la Vega de 1635, que estableció la libertad de los indígenas para tributar en dinero, trabajo o especies, fijó un monto anual de 10 pesos, lo que era equivalente a 40 días de labores forzadas. Entonces, estas tasas, como decimos, buscan establecer una relación más justa, pero en la realidad no fue así, no se dio de esta manera. Luego, como estaba prohibida la esclavización de los indígenas, había que buscar un resquicio legal para poder realizarlo de todas maneras. Y esto fue lo que se llamaron las guerras justas. Es decir, el derecho que tenían a defenderse los españoles cuando eran atacados, y entonces tomaban a los esclavos y en lugar de matarlos, los convertían en prisioneros de guerra. Esta práctica se realizó hasta el siglo XVI y se realizaba a través de las expediciones españolas de saqueo en territorio mapuche. O sea, iban los españoles a provocar a los mapuches se defendían, entonces eran tomados presos y luego esclavizados. Esto obviamente se convirtió en un negocio para los soldados del ejército que se encontraban asentados en la frontera. En 1608, una real cédula autorizó esclavizar a los indígenas rebeldes de Chile capturados en combate, fundamentalmente porque había una falta de mano de obra para trabajar en las haciendas y los lavaderos de oro de la zona central de Chile. Como decíamos entonces, esto generó estas capturas generaron también una disminución en la población indígena. Y además del trabajo forzoso, tenemos que la principal causa fue la propagación de epidemias que se desconocían en el continente. Por lo tanto, los indígenas americanos no tenían los anticuerpos que sí tenían los españoles para soportar ciertos virus, como la viruela, el sarampión, la sífilis y la influenza. Esto mató a millones de indígenas. En Chile, los cronistas españoles dejaron testimonio sobre epidemias de tifus que los mapuches llamaron chivalonco y otras enfermedades que diezmaron a la población indígena de Arauco. Además, como decíamos, los trabajos forzados en las minas y las plantaciones y las violentas incursiones que realizaban los españoles para capturar esclavos fueron causas del aumento en la mortalidad de la población indígena. Algunas muestras demográficas. De la población chilena se habla que en 1540 había 150 españoles, 10 negros, mulatos y zambos, y indios rebelados, un millón de habitantes. Pero si nos fijamos, ya en 1570, es decir, 30 años después de la llegada de los españoles, la población de 1 millón se redujo a 150.000 personas. O sea, casi un 90% de la población sucumbió víctima de las epidemias, de las plagas, del trabajo forzado y de las guerras para capturar indígenas. En 1590, a 50 años, ya la mortalidad era terrible, llegando a un total de 120.000 indígenas de 1 millón que existían a la llegada de los españoles. Y bueno, luego las tasas se fueron recuperando ya para 1600, se duplica y un poco más la población de indígenas, pero ya en 1620 vuelve a caer nuevamente. Esto debido a las leyes que se aprobaban, a la falta de mano de obra, a todos estos vaivenes en la economía que hicieron fluctuar de esta manera la tasa de indígenas que existían en el país. Como la disminución de la población indígena fue tal, las autoridades españolas crearon entre 1540 y 1610 lo que se denominó los pueblos de indios. Estos eran pequeñas reducciones de terreno donde el imperio concentró en forma obligatoria a algunas comunidades indígenas. El objetivo es que pudieran mantenerse y pagar tributo. Estos pueblos fueron construidos de acuerdo con el modelo español. La administración estaba a cargo de un cacique y de un cabildo
electivo. Algunos de estos pueblos indígenas los podemos encontrar todavía en la toponimia, es decir, en los nombres mapuches, que tienen algunas localidades como Melipilla, como Ñuñoa, como Macul, etc. Eran lugares donde existían estos pueblos indígenas, donde ellos podían desarrollarse, desarrollar una agricultura sustentable, pero tenían que pagar un gran porcentaje de tributo. Así, estas tierras ellos las dividían en 3 tercios. En uno lo destinaban a cultivos comerciales que les permitieran pagar los tributos que tenían que darle a los españoles. Y así también con estos dineros podían adquirir herramientas, más ganado, otras semillas. Otro tercio lo destinaban al pasto para los animales, para que también los animales pudieran alimentarse. Y el resto, el último tercio, lo entregaban a las comunidades para que pudiesen desarrollar una agricultura que les permitiera subsistir, que les permitiera alimentarse. Estas eran tierras que se entregaban a los pueblos y se cedían a perpetuidad, esto quiere decir para siempre. Eran gratuitas e inalienables, es decir, no se podían traspasar a ninguna otra persona porque eran propias de estos indígenas. En estos pueblos no podían residir los españoles. Uno de los abusos más grandes que se recuerda en la historia es el repartimiento de mercancías. Esta era una práctica ilegal, pero como se practicaba tanto, hubo que legalizarla ya por 1751 y el objetivo de esta legalización era limitarla. Se trataba de la compra obligatoria, impuesta por el corregidor de artículos a precios abusivos que no siempre eran los más necesarios. Entonces se obligaba a los indígenas a comprar a precios elevadísimos productos que no necesitaban. Y aquí está el clásico ejemplo de que les vendían pedazos de vidrio que los indígenas no conocían, no sabían qué eran, no sabían para qué servían, a cambio de cantidades de oro bastante importantes. Entonces el corregidor obtenía ganancias que, en su opinión, compensaban la pérdida de valor adquisitivo de su sueldo a causa de la inflación, es decir, la elevación del nivel de precios. En América, la relación entre indígenas y españoles tuvo distintas características dependiendo de la región y del tipo de la población en el que se enfrentaron indígenas con españoles. En el caso del norte chileno, los atacameños intentaron desde un principio repeler a los españoles, sin embargo, rápidamente los españoles pudieron dominarlos. Distinto fue el caso de los mapuches en el Valle Central de Chile, porque estos sabemos que resistieron, incluso hasta el día de hoy siguen resistiendo el enfrentamiento, la sumisión. Y por lo tanto se enfrentaron a los españoles durante un larguísimo periodo y los obligaron en continuas ocasiones a modificar su estrategia para lograr el dominio del territorio. Entonces, la relación entre españoles y mapuches tuvo bastantes fases. Hablamos de una guerra prolongada, hablamos de guerra ofensiva, de guerra defensiva, de parlamentos, etc. Una de las causas que explica el largo enfrentamiento entre españoles y indígenas está relacionada con la estructura social de los mapuches. Porque, por ejemplo, cuando llegaron los españoles a México, los mexicanos, o los aztecas en realidad, se entregaron muy fácilmente, muy rápidamente. Esto se piensa que podría ser porque los mexicanos estaban al lado de las Antillas, lo que es el Caribe, y donde recordemos que existe una gran población negra que venían de África y que era necesario traer de África puesto que los españoles habían exterminado a todos los indígenas que vivían en el lugar. Entonces los mexicanos, sabiendo, los aztecas conociendo la ferocidad con que atacaba el enemigo español, entonces se entregaron rápido para no tener que sufrir las terribles atrocidades que tuvieron que sufrir los habitantes originales del Caribe. Por lo tanto, los mapuches no obedecían, no tenían además una autoridad central que les dijera lo que tenían que hacer. Se dividían en bandas, se dividían en distintas comunidades y por lo tanto ellos podían agruparse, reagruparse y de esta forma hacer frente al dominio español.
En el caso en que existía un mando central, la figura de un gran líder, los españoles optaron por la dominación militar y lo sustituyeron por nuevas autoridades españolas. Formalmente, los españoles intentaron desde el primer contacto establecer un diálogo con las poblaciones locales, pero esta petición se realizaba sobre la amenaza de usar la fuerza militar y el convencimiento de que la propagación de la fe cristiana era su mayor tarea. Entonces, eh, los españoles buscaban dialogar, sin embargo su diálogo era bastante violento y era un sometimiento a la fe. Y ellos tampoco lo hacían con una... O sea, sí, en realidad no eran mejores sus intenciones, pero sí ellos tenían una fe en Cristo, una fe en que era necesario salvar las almas para Cristo y por lo tanto consideraron a la evangelización como su tarea principal. Otro de los aspectos que llevó a que los indígenas, a que los mapuches pudiesen resistir tanto, tenía que ver con el gran conocimiento que estos poseían de su territorio. Y además se sumaban las dificultades que imponía el clima. Entonces los lugares de selva, de montaña, los pantanos, hacían súper difícil el uso del caballo para los españoles y también el uso de sus armamentos, porque la pólvora se deteriora con la humedad y la lluvia apagaba la mecha para dar fuego. Como en este lugar, en esta zona, las precipitaciones eran abundantes y el periodo veraniego era bastante corto, entonces en esta región impedía el enfrentamiento o impedía que el enfrentamiento se prolongase más allá de 4 meses. Esto favorecía que los indígenas pudiesen reponer sus recursos, reponer su alimentación y continuar fortaleciéndose para el nuevo enfrentamiento. Bueno, para finalizar, es importante señalar que con el paso de los años, este conflicto entre los mapuches y los españoles se fue, se fue agudizando porque los mapuches también empezaron a conocer las armas de los españoles, comenzaron también a domesticar y a adiestrar caballos para su uso, entonces se hacían o se convertían en un enemigo un poco más peligroso de lo que eran en el principio, cuando recién llegaron los españoles. Así que bueno, les invito a desarrollar sus actividades y nos vemos en la próxima clase.